Bienvenidos de nuevo a este su canal predilecto, el rincón donde la pasión por el espectáculo, las telenovelas turcas y por supuesto, la magia de Demet Özdemir y Can Yaman, se fusionan en un torbellino de emociones. Hoy, damas y caballeros, nos adentramos en un terreno pantanoso, un laberinto de rumores y especulaciones que rodean a nuestra pareja dorada. Agárrense fuerte porque las noticias que tenemos son explosivas. Prepárense para un viaje sin retorno a la tierra de las conjeturas. Desde aquel glorioso debut en *Erkencicus*, la chispa entre Demet y Can ha sido un fuego que arde con intensidad en nuestros corazones. Hemos seguido sus trayectorias profesionales con lupa, analizando cada proyecto, cada entrevista, cada paso que daban, siempre con la esperanza, a veces secreta, a veces gritada a los cuatro vientos, de verlos reunidos una vez más. Ya sea compartiendo un escenario, un set de grabación o, quién sabe, un pedacito de cielo. Y ahora, señoras y señores, los rumores, las filtraciones, las señales que emanan de sus redes sociales son, simplemente irresistibles. Nos sumergiremos hasta el cuello en el análisis de lo que sabemos, lo que creemos saber y lo que secretamente deseamos que sea verdad. Abróchense los cinturones, porque esto se va a poner bueno. Pero antes de que nos perdamos en la jungla de la especulación, quiero hacer una pausa para recordarles lo vital que es su apoyo, su energía, su pasión. Este canal vive y respira gracias a ustedes, a su entusiasmo inagotable. Si disfrutan de este tipo de contenido, si les encanta diseccionar cada detalle de la vida de Demet y Can, si vibran con cada rumor y teoría conspirativa tanto como nosotros, entonces, por favor, únete a nuestra gran familia suscribiéndote al canal. No olvides activar la campanita para recibir notificaciones instantáneas de nuestros vídeos, y por supuesto, déjanos un like si el contenido te ha gustado. Tu participación es el combustible que alimenta nuestra creatividad y nos impulsa a seguir trayéndote el mejor contenido sobre tus ídolos. Cada comentario, cada like, cada suscripción es un abrazo virtual que nos llena de alegría. Y ahora, sin más dilación, vayamos al grano. Como les adelantaba, las últimas semanas han sido un festival de noticias, rumores y especulaciones sobre Demet y Can. Una tormenta perfecta de señales que apuntan con una insistencia casi obsesiva a que algo, repito, algo está sucediendo entre ellos. Y no me refiero necesariamente a una confirmación romántica, aunque nunca digas nunca. Hablo de la posibilidad, la inminente posibilidad, de un nuevo proyecto que los una, una colaboración que podría reavivar la llama de *Erkencicus* y hacernos creer, una vez más, en la magia del amor verdadero. Pero, ¿de dónde surge todo este revuelo, este terremoto mediático que ha sacudido los cimientos de la fandom turca? La respuesta, como era de esperarse, se encuentra en el omnipresente mundo de las redes sociales. Tanto Demet como Can han estado sembrando pistas, dejando migas de pan que han levantado sospechas entre sus seguidores más perspicaces. Publicaciones enigmáticas, fotos cargadas de simbolismo, interacciones sutiles, comentarios en sus publicaciones que parecen deslizarse por la línea entre lo amistoso y lo, algo más, incluso algunos me gusta estratégicos, colocados con la precisión de un francotirador. Todo esto ha sido suficiente para encender la llama de la esperanza, para hacer que nuestros corazones latan al ritmo frenético de la anticipación. Los fans más acérrimos, esos detectives virtuales que analizan cada píxel de sus vidas, han diseccionado cada detalle, cada palabra, cada gesto buscando la prueba irrefutable que confirme lo que todos, en el fondo, anhelamos, que están tramando algo juntos, algo que nos dejará sin aliento. Un claro ejemplo de esta operación rastreo es una historia de Instagram que publicó Demet hace unos días. En ella aparecía escuchando una canción que es, nada más y nada menos, que un himno para los fans de *Erkencicus*. Inmediatamente las redes sociales explotaron, convertidas en un campo de batalla de teorías y especulaciones. ¿Era una simple coincidencia, una elección musical aleatoria? ¿O se trataba de un mensaje subliminal, un guiño cómplice dirigido a Can y a todos nosotros? La gran mayoría, por supuesto, se inclina por la segunda opción. Muchos creen que la elección de la canción no fue accidental, sino una señal clara, una declaración de intenciones disfrazada de inocente publicación. Está pensando en Can, quiere que Can la escuche, están reviviendo su historia, son solo algunos de los comentarios que inundaron las redes sociales. La histeria colectiva, mis amigos, estaba en su punto álgido.
Por si fuera poco, Khan también ha estado especialmente activo en sus redes sociales, compartiendo fotos y vídeos que parecen evocar, de manera casi deliberada, su época dorada en *Erkencicus*. Imágenes de la naturaleza, paisajes que recuerdan a los escenarios de la serie, incluso algunos mensajes crípticos que han desatado la locura entre sus seguidores. Pero la verdadera bomba, la cereza del pastel, fue su interacción con algunos de los miembros del equipo de producción de la serie. Comentarios en sus publicaciones, mensajes privados que fueron filtrados gracias hackers, y hasta reuniones casuales que fueron captadas por paparazzi sedientos de exclusivas. Todo esto, por supuesto, ha alimentado aún más los rumores de un posible reencuentro. Algunos, los más optimistas, o quizás los más ilusos, se atreven a afirmar que ya hay un guión en marcha y que las grabaciones podrían comenzar en los próximos meses. Incluso se rumorea que el proyecto cuenta con el respaldo de una importante plataforma de streaming. Por supuesto, es crucial recordar que todo esto son, por el momento, solo especulaciones. Debemos mantener la cabeza fría y no dejarnos llevar por el torbellino de la emoción. Pero seamos honestos, la cantidad de indicios que hemos encontrado es demasiado grande para ignorarlos. Hay demasiadas piezas que encajan, demasiadas coincidencias sospechosas. Y por supuesto, no podemos ignorar el poderoso factor nostalgia. Tanto Demet como Khan son plenamente conscientes del inmenso cariño que el público les profesa, del éxito arrollador que cosecharon juntos en *Erkencicus*. Saben que un reencuentro generaría una expectación sin precedentes, un tsunami mediático que se traduciría, inevitablemente, en un éxito asegurado. Son inteligentes, son ambiciosos y saben cómo jugar sus cartas. Pero la pregunta del millón es, ¿qué tipo de proyecto podrían estar planeando? Una secuela de *Erkencicus*, una nueva temporada que continúe la historia de Khan y Sanem, explorando los desafíos de la vida en pareja, la maternidad, o quizás una crisis existencial que ponga a prueba su amor. ¿O se trataría de un proyecto completamente nuevo, una serie o película con una trama diferente, pero que aproveche al máximo la química innegable entre Demet y Khan, reinventando su dinámica en un contexto diferente? Personalmente me inclino más por la segunda opción. Si bien una secuela de *Erkencicus* sería recibida con los brazos abiertos por la legión de fans de la serie, también podría ser un arma de doble filo. La serie original tuvo un final muy querido, un cierre perfecto que dejó a todos con una sonrisa en los labios. Existe el temor fundado de que una nueva temporada no esté a la altura de las expectativas, que no logre capturar la magia original y que termine empañando el legado de *Erkencicus*. Un proyecto nuevo, por otro lado, permitiría a Demet y Khan explorar nuevos roles y personajes, sin la presión de tener que igualar el éxito de su trabajo anterior. Podrían reinventarse, sorprender al público y demostrar su versatilidad como actores. Además, es fundamental tener en cuenta las carreras individuales de Demet y Khan. Ambos han estado increíblemente ocupados en los últimos años, participando en una amplia variedad de proyectos que les han permitido crecer como actores y explorar nuevos horizontes creativos. Demet ha protagonizado series aclamadas por la crítica como *Dodu une Kaderindir* y comedias románticas exitosas como *Asktaktikleri*. Khan, por su parte, ha demostrado su talento en series de acción y aventuras como *Sandokan* y ha conquistado al público italiano con *Viola come il mare*. Un nuevo proyecto juntos podría ser la oportunidad perfecta para combinar sus talentos individuales, para fusionar sus estilos y mostrar al mundo todo lo que han aprendido y crecido en estos últimos años. Sería una demostración de fuerza, una declaración de intenciones que consolidaría su posición como dos de los actores más importantes de Turquía. Pero volviendo al tema central, al corazón de este vídeo, a la chispa que ha encendido todas las alarmas, la famosa cena romántica. ¿A qué nos referimos exactamente? Bueno, aquí es donde la historia se pone aún más jugosa, más intrigante y, por qué no decirlo, más escandalosa. Hace apenas unas semanas, se filtraron unas fotos de Demet y Khan cenando juntos en un restaurante con un ambiente íntimo en algún lugar de Italia. Las fotos eran borrosas, de baja calidad y no permitían confirmar al 100% que se trataba de ellos. Sin embargo, los fans más acérrimos, esos expertos en reconocimiento facial, juran y perjuran que reconocieron sus siluetas, sus gestos característicos, incluso la forma en que se peinan. La noticia, como era de esperarse, se propagó como la pólvora, recorriendo las redes sociales a la velocidad de la luz.
En cuestión de horas, se convirtió en el tema más comentado en Twitter, Instagram y Facebook. ¿Era una simple cena de amigos, un encuentro casual entre dos viejos conocidos? ¿Una reunión de negocios para discutir los detalles de un posible proyecto, para negociar contratos y establecer las bases de una futura colaboración? ¿O acaso, era algo más? ¿Una cita romántica, un intento de reavivar la llama del amor, un encuentro secreto para dar rienda suelta a la pasión? La respuesta, como siempre, permanece en el aire, envuelta en un halo de misterio. Pero lo que sí sabemos, lo que es un hecho irrefutable, es que ambos han estado pasando tiempo en Italia en las últimas semanas. Demet ha estado disfrutando de unas merecidas vacaciones en la pintoresca costa amalfitana, deleitándose con el sol, el mar y la gastronomía italiana. Can, por su parte, ha estado grabando la segunda temporada de Viola come il mare en la vibrante ciudad de Palermo. La coincidencia de que ambos se encuentren en el mismo país, al mismo tiempo, ha sido suficiente para alimentar aún más los rumores de un romance, para hacer que la maquinaria de la especulación funcione a toda velocidad. Además, es importante recordar que Italia ocupa un lugar muy especial en el corazón de Demet y Can. Fue en ese país, en la hermosa ciudad de Roma, donde grabaron algunas de las escenas más icónicas, más románticas y más memorables de Erkencicus ***. Italia, para muchos fans, es sinónimo de Can y Sanem, es un símbolo de su amor y de su conexión. Una cena romántica en Italia, por lo tanto, podría ser una forma de revivir esos recuerdos, de reconectar después de tanto tiempo, de redescubrir la magia que los unió en el pasado. Por supuesto, repito, todo esto son solo especulaciones. Debemos ser cautelosos a la hora de sacar conclusiones precipitadas y no dejarnos llevar por la fantasía. Pero la cantidad de indicios que hemos encontrado es, sencillamente, abrumadora. Algo está pasando entre Demet y Can, y estamos aquí, en su canal, para contárselo todo, para analizar cada detalle y para compartir con ustedes nuestra pasión por esta pareja que nos ha robado el corazón. Ahora bien, dejando de lado los rumores y las especulaciones, vamos a analizar un poco más a fondo las carreras individuales de Demet y Can. Ambos son actores increíblemente talentosos y han demostrado su versatilidad en una amplia gama de roles y géneros. Demet, por ejemplo, ha transitado con gran facilidad de la comedia romántica al drama, demostrando su capacidad para interpretar personajes complejos y emocionalmente intensos. Su actuación en Dodu Uneb Kaderindir fue aclamada por la crítica y le valió numerosos premios. Can, por su parte, ha demostrado su talento en series de acción y aventuras, además de la comedia romántica. Su carisma arrollador, su atractivo físico innegable y su dedicación al trabajo lo han convertido en uno de los actores más populares de Turquía y en una estrella internacional. Ambos tienen una gran base de fans en todo el mundo y su popularidad sigue creciendo día a día. Un nuevo proyecto juntos podría ser una oportunidad para mostrar al mundo todo lo que han logrado individualmente, para consolidar su posición como una de las parejas más queridas de la televisión y para abrirles las puertas a nuevos mercados y audiencias. Podría ser un trampolín para alcanzar el estrellato internacional, para conquistar Hollywood y para convertirse en iconos globales. Pero más allá del éxito profesional, creo que un reencuentro entre Demet y Can también sería muy beneficioso a nivel personal. Ambos han pasado por momentos difíciles en los últimos años y han tenido que lidiar con la presión de la fama, las críticas de los medios y las decepciones amorosas. Un nuevo proyecto juntos podría ser una forma de apoyarse mutuamente, de superar estos obstáculos y de fortalecer su amistad. Además, no olvidemos la química innegable que existe entre ellos. Han demostrado en el pasado que juntos son capaces de crear magia en la pantalla, que su conexión va más allá de la simple actuación. Un reencuentro podría ser la oportunidad perfecta para revivir esa magia, para reinventarla y para crear algo aún más especial. En resumen, las últimas noticias y los rumores que circulan sobre Demet y Can son increíblemente prometedores. Si bien todavía no hay nada confirmado, la cantidad de indicios que hemos encontrado es demasiado grande para ignorarlos. Una noche romántica en Italia, mensajes enigmáticos en redes sociales, interacciones sospechosas con miembros del equipo de producción de Erkencicus ***, todo parece apuntar a que algo grande se está cocinando. Ya sea un nuevo proyecto juntos, un romance en ciernes o simplemente una amistad que se fortalece con el tiempo, estamos aquí, en su canal, para contárselo todo. Y por supuesto para compartir con ustedes nuestra pasión por esta pareja que tanto amamos. Y ahora sí, mis queridos amigos, vamos llegando al final de este apasionante vídeo.
Hemos explorado las últimas noticias, los rumores más jugosos y las posibilidades de un reencuentro entre Demet Özdemir y Can Yaman. Hemos analizado sus interacciones en redes sociales, la misteriosa cena en Italia y las pistas que nos hacen creer que algo grande se está cocinando a fuego lento. Hemos hablado de las carreras individuales de Demet y Can, de su talento innegable y de su potencial para brillar aún más juntos. Hemos reflexionado sobre el impacto que tendría un nuevo proyecto en sus vidas profesionales y personales, y sobre la magia que podrían crear juntos en la pantalla, esa magia que nos transporta a un mundo de sueños y fantasías. En definitiva, hemos hecho un recorrido exhaustivo por el universo de Demet y Can, un universo lleno de expectativas, esperanzas y emociones. Y como siempre hemos compartido con ustedes nuestra pasión incondicional por esta pareja que nos ha robado el corazón y que nos hace creer, una vez más, en el poder del amor verdadero. Quiero agradecerles de todo corazón por haber llegado hasta el final de este vídeo. Su apoyo constante, su entusiasmo inagotable y sus comentarios llenos de cariño son lo que nos motiva a seguir creando contenido sobre sus estrellas favoritas y a compartir con ustedes nuestra pasión por el mundo del espectáculo. Ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Qué piensan de todo esto? ¿Creen que Demet y Can están planeando algo juntos? ¿Les gustaría verlos de nuevo en la pantalla? ¿Qué tipo de proyecto les gustaría que hicieran? Déjenos sus comentarios abajo y compartan sus ideas con nosotros. Nos encanta leer sus opiniones y saber lo que piensan. Su participación es fundamental para que este canal siga creciendo y mejorando cada día. Y por último, pero no menos importante, quiero recordarles que si les gustó este vídeo, por favor denle un like. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares que también son fans de Demet y Can, y por supuesto suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos y para estar al tanto de todas las novedades sobre Demet y Can. Prometemos seguir trayéndoles el mejor contenido y las noticias más exclusivas sobre sus ídolos. Muchas gracias por su apoyo incondicional, los quiero mucho. Y recuerden, manténganse atentos porque seguiremos trayéndoles el mejor contenido sobre sus estrellas favoritas. Hasta la próxima. Y que la magia de Demet y Can ilumine sus vidas.